El caso entonces que les traemos, como bien dijo el doctor, lo hemos titulado También hay que conocer lo infrecuente. El caso que les queremos presentar es de una paciente de 42 años, mujer natural de Barranca Bermeja, con residencia en la ciudad de Villavicencio, con ocupación enfermera jefe, afiliada al sistema de salud en la EPS Sanitas en régimen contributivo, ingresó a nuestra institución el 16 de mayo del presente año. El motivo de consulta de la paciente fue que había tenido aparición de heridas en toda la extensión del cuerpo, había tenido una primera hospitalización en Clínica Primavera después de la aparición de los síntomas el 12 de abril y, como había mencionado, el ingreso a nuestro hospital fue el 12 de mayo. La clínica había iniciado, según nos refería, con aparición de eritema facial, edema en los labios, úlceras orales y disfagia, luego aparición de pápulas, vesículas, ampollas en todo el tórax y posteriormente extensión de estas lesiones en todo el cuerpo. Durante la hospitalización en la clínica Primavera había recibido manejo con antihistamínicos, corticoides endovenosos y orales, aciclovir, azatioprina y al ingreso a nuestra institución mencionaba un reporte de forma verbal que había tenido un resultado de ANAS positivo, sin embargo no tenía el reporte oficial. La paciente en sus datos personales tenía un registro fotográfico que vamos a ir viendo durante la presentación, además de las fotografías que se tomaron durante la hospitalización. Todas estas fotos son mostradas con autorización de la paciente. En este caso vemos las lesiones que mencionaba de forma inicial que se habían presentado en la cavidad oral, con erosiones de la mucosa labial y con costras hemáticas en esa localización. Además nos mostraba que había aparecido la ubicación de las lesiones en la zona cervical, donde se ven múltiples vesículas y ampollas tensas de contenido claro sobre una base eritematosa. Y nos mostraba también un registro de un rash abonoso, perdón, que comprometía pues gran extensión de la superficie corporal. Como antecedentes mencionaba que tenía una taquicardia supraventricular para la cual había sido llevada a mapeo y ablación. Como antecedentes farmacológicos, previo a esta clínica que había presentado, mencionaba que no tenía un consumo frecuente de medicamentos y durante la hospitalización en Clínica Primavera en Villavicencio había recibido tratamiento con metilprednisolona durante un día en dosis de 1 gramo, que se suspendió por intolerancia de la paciente, prednisolona dosis de 1 miligramo kilo día, y había recibido múltiples esquemas de antibióticos, incluyendo ampicilina sulbactam, cefepime, linezolid y clindamicina. Por lo demás, no mencionaba antecedentes relevantes alérgicos, tóxicos, familiares u obstétricos. A la revisión por sistemas, mencionaba que había tenido alrededor de 5% de pérdida del peso corporal en el último mes y al interrogatorio dirigido mencionaba pues la presencia de las úlceras orales y genitales que refería dentro del desarrollo del cuadro clínico, pero no había otros síntomas cutáneos como fotosensibilidad ni caída de cabello y a la revisión por los otros sistemas tampoco habían hallazgos positivos. Al examen físico de ingreso a la institución, dentro de los signos vitales no habían anormalidades, el índice de masa corporal estaba en rango de sobrepeso y al examen físico solo tenía hallazgos positivos en el dominio de la piel. El dominio de la piel tenía un compromiso alrededor del 50-60% de la superficie corporal, que se presentaba con una placa abonosa que era muy extensa, se ubicaba tanto en el torso como en las extremidades, y sobre esa placa se ubicaban también múltiples lesiones vesiculosas y ampollosas tensas de contenido claro, como las que había referido en el desarrollo del cuadro clínico. Además, pues presentaba ya algunas costras y escamación sobre lesiones previas y las que había mostrado en el cuello. Igual en la boca también presentaba todavía algunas lesiones de erosiones de la mucosa labial y costras séricas y hemáticas sobre las lesiones. Traía en la historia de remisión un reporte de un recuento de leucocitos normal, una hemoglobina que está disminuida en 10,6, recuento de plaquetas normal, una creatinina elevada en 1,4 y un BUN que estaba también normal, una PCR elevada en 126 y un reporte parcial de estudios en orina con, con proteínas una cruz, leucocitos 10 a 20 por campo y eritrocitos 0 a 2 por campo. De los paraclínicos que se realizaron al ingreso en la hospitalización, se confirmó que tenía una anemia
y la creatinina había ascendido a 2,4 con respecto a la que traía el reporte de la hospitalización en Clínica Primavera. Además, en paraclínicos en orina se realizó una relación proteinuria-creatinuria con un resultado en 1,73, con una leucocituria en 10 a 15 por campo y eritrocitos 0 a 25 por campo. En un frotis de sangre periférica se identificó anisocitosis, hiporcromía y agregados plaquetarios. Y como estudios anexos de la anemia, se realizó un recuento de reticulocitos, bilirrubina total y LDH que estaban normales y un CUMS directo que estaba positivo con dos cruces. La PCR igual estaba elevada en 73, aunque menos que la que tenía registrada en Clínica Primavera. En este momento fue abordada por el servicio inicialmente de medicina interna, consideró que la paciente cursaba con un síndrome ampolloso y planteó como diagnósticos diferenciales un pénfigo vulgar versus un pemfigoide ampolloso, y por la referencia de los ANAS positivos también se consideró un lupus eritematoso sistémico, y por los paraclínicos preliminares de la función renal se consideró también que pudiera estar cursando con una nefritis lúpica. Por eso consideraron solicitar el perfil inmunológico completo y se inició de manera temprana manejo con hidroxicloroquina, prednisolona 0,25 miligramos kilo día y azatioprina en dosis de 50 miligramos 2 veces al día. Además, se consideró el concurso del servicio de dermatología para su consideración y toma de biopsia de piel. Adicionalmente, pues se solicitó la valoración por el servicio de reumatología, principalmente por el contexto de la enfermedad ampollosa y sospecha de un lupus eritematoso sistémico. En el primer abordaje que hizo el servicio de reumatología, se consideró que podía ser bien una manifestación infrecuente del lupus eritematoso sistémico, siendo el lupus eritematoso sistémico ampolloso versus un pemfigoide ampolloso por la presentación clínica que había tenido la paciente. La lesión renal se consideró de forma inicial que tenía un patrón de lesión prerrenal, por lo que se consideró esperar la respuesta a la reanimación hídrica y, dependiendo de esa evolución, definir la necesidad o la indicación de realizar una biopsia renal. Por el extenso compromiso cutáneo, de todas formas, se indicó el uso de pulsos de metilprednisolona en dosis de 500 miligramos endovenoso por 3 días, en plan de continuar corticoides orales, prednisolona 1 miligramo kilo día. Y había pues el plan de revalorarla con el reporte de los estudios complementarios y la evolución de la paciente. Teniendo en cuenta entonces la presentación de los síndromes ampollosos que se pueden presentar similares al contexto de esta paciente, como se había planteado por medicina interna de forma inicial, pénfigo vulgar, pemfigoide ampolloso, pero también hay otras condiciones que se definen dentro de los síndromes ampollosos autoinmunes, y estos incluyen la epidermolisis ampollosa adquirida, la dermatitis herpetiforme, formas de lupus que se manifiestan como síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, además pues de las variantes no asociadas al lupus, y el lupus eritematoso sistémico ampolloso, que también se había planteado como una opción diagnóstica. Teniendo en cuenta estas consideraciones y dentro de las opciones de los diferenciales, el pénfigo vulgar digamos que puede ser descartada de forma rápida teniendo en cuenta la presentación de las lesiones que tenía la paciente. El pénfigo vulgar se caracteriza por la presencia de ampollas flácidas, no tensas como las que tenía la paciente, a pesar de que puede comprometer mucosas y puede ser un factor que genere confusión a la hora de considerar el diagnóstico diferencial. A nivel histológico se caracteriza por una necrosis epidérmica que puede ser de espesor completo, y eso también la puede diferenciar de los otros diagnósticos diferenciales. La dermatitis herpetiforme sí se manifiesta con vesículas tensas. Sin embargo, la localización tiene cierta predilección por superficies extensoras como los codos, y estas lesiones son muy pruriginosas, síntoma que la paciente nos refería como ser muy predominante. Además, clínicamente se reconoce que la dermatitis herpetiforme tiene una asociación con enfermedad celíaca. Nuestra paciente pues no tenía sintomatología gastrointestinal asociada al cuadro clínico, ni tampoco síntomas gastrointestinales previos que hubieran o hicieran sospechar esta condición clínica. Más aún, la paciente, como mencionamos, 42 años, es diferente al grupo etario en el que se describe con más frecuencia la dermatitis herpetiforme, que suele ser más común en niños y en población de ascendencia caucásica. Y a nivel de la histología se puede diferenciar por un infiltrado polimorfo nuclear con formación de microabscesos.
La epidermolisis ampollosa adquirida también es un cuadro clínico ampolloso que genera lesiones tensas como las que tenía la paciente. Sin embargo, también se tiene una predominancia de ubicación en zonas expuestas a trauma, como muestra la fotografía, es frecuente en los nudillos, en las zonas extensoras, en los codos, y en el caso de que no se presenten lesiones ampollosas o vesiculares, se puede encontrar fragilidad cutánea. Esta condición, como tenía la paciente, puede comprometer mucosas y también puede generar confusión. Además, como hallazgo histológico característico de esta condición, se describe el infiltrado mixto de predominio mononuclear, que también permite diferenciar de otras de estas condiciones. El pemfigoide ampolloso, que era el principal diferencial que se tenía hasta este momento, también cursa con ampollas tensas, no suele comprometer mucosas, aunque hay descripción de casos en los que puede presentarse este hallazgo. Sin embargo, usualmente el cuadro de pemfigoide ampolloso se desarrolla en adultos mayores, se describe con más frecuencia en pacientes con más de 80 años. Sin embargo, cuando se disminuye o se busca otro punto de corte de pronto menor, se encuentra que desde los 50 años es frecuente pues encontrar esta condición, pero pues en pacientes más jóvenes es demasiado o más infrecuente. A nivel histológico se caracteriza por un infiltrado con eosinófilos, linfocitos y polimorfonucleares. Además, como había mencionado, se ha solicitado el concepto de dermatología, quienes también pues hacen el hallazgo de las ampollas tensas con más del 50% de compromiso de la superficie corporal con un compromiso generalizado, incluyendo mucosas oral y vaginal, y los signos de Nikolsky y Absoe-Hansen que fueron negativos, lo que pues también ayuda a ubicar la localización de la ampolla siendo subepidérmica, que son los casos en los cuales estos signos se encuentran negativos. Por estos hallazgos, el Servicio de Dermatología consideró el diagnóstico de un LES o un lupus eritematoso sistémico ampolloso y se sugirió el inicio de mofetil fenolato y además, pues, una observación estricta debido al riesgo de insuficiencia cutánea por el extenso compromiso corporal. Para recordarles, el signo de Nikolsky se realiza aplicando una presión transversal u horizontal sobre piel aparentemente sana en un paciente que tiene una enfermedad ampollosa y es positivo cuando se produce un desprendimiento de la capa superior de la piel de la epidermis, exponiendo pues las capas inferiores. Y en el caso del signo de Absoe-Hansen, se realiza aplicando una presión vertical sobre el techo de la ampolla y es positivo cuando se produce una extensión del límite que se puede ver delimitado de la lesión ampollosa o vesicular previa, también demostrando o estando asociadas con la presencia de lesiones ampollosas intraepidérmicas. En este momento, entonces, pues había una baja posibilidad de un pénfigo vulgar por la presentación clínica de las ampollas tensas no flácidas y la localización de las lesiones, pues no sugería un cuadro de epidermolisis ampollosa adquirida de dermatitis herpetiforme, pero se seguía considerando un posible pemfigoide ampolloso, un lupus eritematoso sistémico ampolloso o un síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Posteriormente, durante el seguimiento de la paciente, fue evaluada por el servicio de nefrología. También estuvieron de acuerdo en que el patrón de la lesión renal era de origen prerrenal y durante el seguimiento de la paciente los azoados iban en descenso, por lo que se consideró diferir la toma de biopsia renal y esperar el reporte de la proteinuria en 24 horas y los estudios inmunológicos complementarios. Sin embargo, pues anotaron que en caso de que no hubiera una adecuada respuesta a la reanimación hídrica, podría estar cursando con un lupus eritematoso sistémico con compromiso renal. Entre los paraclínicos complementarios que se realizaron a la paciente como estudio de extensión de la anemia, se realizó un CUMS directo fraccionado que fue positivo con IgG. Para IgG, la aptoglobina no estaba consumida, por lo que se consideró que no estaba cursando con una hemólisis activa en el momento, pero tenía un sustrato inmunológico relacionado con la anemia. En la radiografía de tórax inicial se evidenció un posible derrame pericárdico que fue confirmado posteriormente en un ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, el derrame pues, se había catalogado como leve y sin repercusión hemodinámica. Y a nivel renal se documentó un aumento difuso de la ecogenicidad cortical. Dentro de los paraclínicos, en el seguimiento de la paciente, se obtuvo el reporte de los paraclínicos extrainstitucionales que mencionaba la paciente a su ingreso y efectivamente tenía unos ANAS positivos con un patrón AC5 en una dilución 1 en 1280 y adicionalmente tenía un consumo de complemento C3 y positividad de anti-SM y anti-RNP.
Se obtuvo el resultado de la proteinuria en 24 horas con un resultado en 1,4 gramos y la creatinina se comportaba de forma descendente con respecto al punto de corte más alto que tuvo de forma inicial, había descendido a 1,4 con un boom en 4,9. Por referencia de unos síntomas que no eran muy claros al ingreso, de forma intermitente de debilidad muscular se realizó un panel de miopatías que fue negativo y el panel o los resultados de los paraclínicos evaluando el sistema inmune que se realizaron al ingreso al Hospital Universitario Nacional confirmaron el consumo de complementos C3, la positividad de anti-SM y la positividad de anti-RNP, siendo negativos el anti-DNA de doble cadena y el perfil de SAP. Igualmente fueron negativos en segunda ocasión los anti-RO y los anti-LA. Teniendo en cuenta los hallazgos que se muestran pues hasta este momento, la paciente evaluando los criterios clasificatorios para lupus eritematoso sistémico tenía un componente hematológico, tenía dominio mucocutáneo afectado de serosas, de afectación renal y adicionalmente criterios serológicos cumpliendo pues los criterios clasificatorios para LES. Continuando con la evolución de la paciente, hacia el día 5 aproximadamente la hospitalización en el Hospital Universitario Nacional mostró una parcial mejoría de las lesiones, sin embargo persistían principalmente las lesiones en la mucosa oral y mucosa vaginal, teniendo en cuenta el resultado de la proteinuria en 24 horas sin otra explicación. Fue valorada nuevamente por el servicio de nefrología y se indicó una biopsia renal ante la sospecha de una nefritis lúpica membrano-proliferativa y de forma temprana se decidió el inicio de mofetil fenolato en dosis de 500 miligramos cada 12 horas en plan de titular hasta 3 gramos al día y con eso se suspendió la azatioprina. Esta es la evolución aproximadamente del día 5 de la paciente, donde se evidencia que las lesiones ampollosas en general en el torso y en el tronco y las extremidades estaban en disminución, a pesar de que seguían apareciendo nuevas lesiones. Habían algunas erosiones con esfacelación de lesiones previas y costras con costras hemáticas y séricas sobre erosiones de lesiones previas. Esto, como les menciono, estaba presente tanto en el torso, en la parte delantera y en la zona, en la región lumbar y dorsal. Y a nivel oral, pues seguían presente la aparición de nuevas lesiones ulcerosas, erosiones en la mucosa oral con presencia de costras sobre las lesiones previas. Y la aparición de nuevas vesículas y ampollas, que era más predominante, como había mostrado, en la parte de las extremidades y la región lateral del abdomen. Al cabo de unos días, durante el seguimiento de la paciente, presentó una evolución tórpida con taquicardia, aumento de la PCR y neutrofilia y aumento de las lesiones aún más, sobre todo en palma izquierda y antebrazo izquierdo, además con formación de pápulas, erosiones y una costra melicérica, por lo que se consideró el inicio de cubrimiento antibiótico de amplio espectro por la sospecha de una infección de piel y tejidos blandos, tras lo cual la paciente pues presentó un deterioro en el hemodinámico que requirió traslado a la UCI e inicio de soporte vasopresor. En ese momento se consideró que estaba cursando con un choque séptico versus una reacción anafiláctica al inicio de la vancomicina por la temporalidad de la sintomatología y el comportamiento clínico, por lo cual se suspendió la vancomicina y se cambió por linezolid y ceftazidima avibactam. Este es el comportamiento evolutivo de las lesiones, donde se muestra el aumento de la número y el tamaño de las lesiones vesiculares y ampollosas, sobre todo en la extremidad izquierda superior, y con compromiso incluso extenso de la palma de la mano izquierda. Mientras se encontraba en la UCI, se obtuvo el reporte de la patología de la muestra de biopsia de riñón que se había tomado en la hospitalización, analizada en Fundación Santa Fe, y el reporte mencionaba que habían 4 glomérulos, 2 de ellos con esclerosis global, hallazgos de cariorexis, hipercelularidad endocapilar y mesangial y esclerosis arterial moderada severa. En la inmunofluorescencia fue positiva para IgG, A, M, kappa lambda, C3, C1q, todos con una intensidad de 1 a 2 cruces y además anatisulares. El reporte final fue que tenía hallazgos compatibles con una nefritis lúpica activa, sin embargo, pues no era clasificable por el número de glomérulos y además había un componente túbulo intersticial. Evaluando pues los hallazgos que mencionaban en la biopsia,
efectivamente tenía hallazgos de componente de actividad y además algunos de cronicidad, por lo cual, teniendo en cuenta las recomendaciones para el manejo de la nefritis lúpica, asumiendo una clase 3 o 4 por el hallazgo de la proteinuria y los hallazgos a nivel de la patología, pues ya se había iniciado de forma temprana afortunadamente el manejo con glucocorticoides y con mofetil micofenolato, que está contemplado entre las opciones terapéuticas para esta condición. Hasta este momento tenemos entonces el escenario de una mujer de 42 años mestiza que cumplía criterios clasificatorios de LES, que tenía afectación del dominio cutáneo, del dominio renal, hematológico y de serosas, y que además tenía aún la aparición de nuevas vesículas y ampollas tensas con una distribución generalizada y que tenía compromiso de mucosas. Teniendo en cuenta entonces las manifestaciones dermatológicas que se describen para el lupus eritematoso sistémico y la clasificación clásica de Gilliam y Sondheimer, que las dividen en específicas, dentro de las cuales están las manifestaciones agudas, como el clásico rash malar, las lesiones subagudas que pueden ser anulares o papuloescamosas, y el lupus eritematoso cutáneo crónico, dentro de la manifestación más común que se conoce con frecuencia, y es el lupus discoide. Pero pues veíamos que la paciente no tenía estas lesiones que se han descrito o encasillado como específicas, sino que estaba presentando manifestaciones cutáneas que se describen como no específicas y son muy numerosas, dentro de las cuales también se incluye, por ejemplo, la urticaria, que pues es una de las condiciones que se sospecharon inicialmente por el rash abonoso que presentaba la paciente. Sin embargo, pues en el escenario que tenemos, adicionalmente, eran manifestaciones no específicas y con ampollas. Teniendo en cuenta esto, entonces se evaluaron diferentes diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales se incluyeron el síndrome de Rowell, para el cual en las últimas revisiones de tema que se publican o reportes de caso aún mencionan que no hay una definición uniforme. Sin embargo, la definición más usada actualmente es el hallazgo de lupus eritematoso sistémico cumpliendo los criterios clasificatorios y la presencia de lesiones compatibles con eritema multiforme. El signo de Nikolsky en esta condición es variable, y también algunas publicaciones consideran que incluso el síndrome de Rowell no es una entidad clínica diferente, sino que hace parte del espectro del síndrome de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, porque se han descrito pacientes que evolucionan en cuanto a la extensión y el compromiso de la piel a nivel sistémico. Y una de estas explicaciones para las cuales hay sobrelapamiento entre los diagnósticos es que la descripción original del síndrome de Rowell fue antes de la clasificación del lupus cutáneo subagudo. Cuando se hace una revisión retrospectiva de los pacientes que han sido diagnosticados con síndrome de Rowell, muchos de estos cumplen los criterios diagnósticos para un lupus cutáneo subagudo. De todas formas, en algunas ocasiones separan el lupus eritematoso con manifestación tipo síndrome de Steven-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, igual que la variable no asociada al lupus. Se ha mencionado que se puede estar relacionada con el uso de medicamentos previos. Sin embargo, en esta paciente pues no estaba presente, y algunos otros autores mencionan que la exposición solar es el principal desencadenante de esta variante del lupus cutáneo. Sin embargo, a nivel clínico, las ampollas en este contexto son flácidas, no tensas como tenía la paciente, pero sí puede comprometer palmas y plantas, y el signo de Nikolsky suele ser positivo. A nivel histológico se distingue por una necrosis epidérmica y un infiltrado linfocítico. Esta condición también es muy rara. En Colombia se han reportado 3 casos en pacientes, la mayoría adultos jóvenes, 19 a 22 años. En el caso, incluso hay un caso reportado en una paciente de 15 años, que a pesar de lo que se describe en el comportamiento del síndrome de lupus eritematoso sistémico con comportamiento de necrólisis epidérmica tóxica con una evolución más benigna que la contraparte no asociada a lupus, pacientes con gravedad pues fatal se han descrito, como es el de esta paciente que tenía 15 años y se complicó con una nefritis lúpica que pues no alcanzó a recibir el tratamiento con un desenlace fatal. Otros casos se han descrito más con lesiones pues de eritema multiforme y que simulan un lupus eritematoso subagudo, y pues sigue siendo igual una condición infrecuente que hay que considerar.
El lupus eritematoso sistémico ampolloso, que era la condición que más se parecía a lo que presentaba nuestra paciente, igual es una condición muy infrecuente, para la cual se ha descrito una incidencia de 0,2 casos por millón de habitantes por año, y la prevalencia también pues, se ha descrito en cohortes de 10, 12 años, en las cuales se menciona que el 0,19 al 0,41 de los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden presentar la variante ampollosa y se describe que puede ser más frecuente en pacientes con ascendencia afroamericana. Del 2 al 3% de las enfermedades cutáneas ampollosas autoinmunes subepidérmicas pueden ser representadas por el lupus eritematoso sistémico ampolloso, lo que pues también hace importante conocer esta condición. Clínicamente, pues cumplía los criterios o los hallazgos que tenía nuestra paciente teniendo ampollas tensas que localizaban la lesión a nivel subepidérmico. Histológicamente se distingue por un infiltrado polimorfo nuclear y es frecuente que estos pacientes con lupus eritematoso sistémico ampolloso se asocien con nefritis lúpica clase 3 o 4. Se describen más del 50% de los pacientes, en algunas series incluso hasta el 100% de los pacientes con compromiso renal y adicionalmente con manifestaciones hematológicas, como la paciente presentaba pues estigmas de asociación de la anemia de un origen autoinmune en este contexto. Además de los hallazgos histológicos, cuando se hace inmunofluorescencia puede ser positivo para IgG, IgA, IgM o complemento a nivel de la unión dermoepidérmica. Y dentro de las opciones terapéuticas para esta condición, al ser tan infrecuente, pues no hay una guía clara de opciones de tratamiento. Sin embargo, se ha descrito que los pacientes responden muy bien a la Dapsona, especialmente cuando el compromiso dermatológico es exclusivo. Los glucocorticoides se usan también como primeras opciones de tratamiento, pero la respuesta puede no ser muy buena. Incluso hay pacientes que desarrollan o empeoramiento de las lesiones posterior al inicio de los glucocorticoides y los antimaláricos pues también son opciones de tratamiento en este contexto. Además, pues hay reportes de caso con otras opciones de inmunomoduladores como azatioprina, como mofetil-micofenolato, como metotrexate, como ciclofosfamida en menos casos y incluso opciones de tratamiento que entran al dominio de los medicamentos biológicos. Continuando con la evolución de la paciente, hacia el día 15-30, afortunadamente tuvo un egreso pronto de la UCI. Sin embargo, tenía persistencia la aparición de lesiones ampollosas en manos y abdomen y erosiones en la mucosa oral. Asumiendo que la paciente iba a necesitar tratamiento con corticoides por largo plazo, se decidió iniciar tratamiento con calcio y vitamina D y profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol 3 veces por semana. Ese era el aspecto de las lesiones que tenía la paciente cuando regresó al piso, principalmente con esfacelación de las lesiones que presentaba a nivel de torso, del tronco y las extremidades, y con múltiples lesiones hipopigmentadas residuales. Sin embargo, algunos días después, en la mayoría de las lesiones se encontró una evolución favorable, con descamación en sábana de las lesiones, en las extremidades también las lesiones hipopigmentadas residuales. A nivel de la región lumbar, dorsal y glútea, pues la mayoría de las lesiones iban resolviendo y disminuyendo su tamaño, pero persistía la aparición de nuevas lesiones ampollosas, lo que sugería persistencia de la actividad de la enfermedad. Y esto pues lo consideramos importante o se consideró importante porque ya habían transcurrido alrededor de 30 días luego del inicio del mofetil micofinolat en dosis de 3 gramos al día. Se consideraron entonces otras opciones terapéuticas que se han descrito para esta condición cuando la respuesta no es totalmente satisfactoria. El belimumab en lupus ampolloso se ha descrito principalmente usado en casos basados en la evidencia de análisis post-hoc de estudios pivotales como el BLIS 52, BLIS 76, el Northeast Asia, BLIS SC y el Embrace. Y pues además en reportes de caso y como extrapolación del rendimiento terapéutico relacionado con otras manifestaciones cutáneas. El rituximab es otra de las opciones terapéuticas que se ha explorado en el lupus eritematoso sistémico ampolloso. Se ha descrito en varios reportes de casos refractarios al tratamiento con inmunomoduladores convencionales. Sin embargo, igual por la poca frecuencia en que se presenta esta condición, no hay claridad aún sobre el esquema ideal y se ha descrito que incluso puede ser necesario repetir dosis a los 6 a 12 meses después de la dosis inicial que se han usado en 500 o 1 gramo en dosis de 0 y 15 días.
La ciclofosfamida, que es otra de los medicamentos que se ha descrito en lupus eritematoso sistémico ampolloso, también se usa de forma pues escasa por el poco número de pacientes. Sin embargo, es de anotar que incluso hay reportes de casos que han presentado al inicio de manifestaciones ampollosas luego de 2 semanas del uso de la ciclofosfamida, y también se han reportado casos que no han respondido adecuadamente, y por eso en algunas revisiones incluso se recomienda como última línea, además de por el mayor número de o mayor severidad de los efectos adversos que se puedan relacionar. Si el día 30 y 45 de la hospitalización aproximadamente se decidió entonces realizar una junta multidisciplinaria para definir qué opción de tratamiento adicionar ante la persistencia de las lesiones en piel de la paciente, y se reunieron los servicios de dermatología, reumatología y medicina interna, y teniendo en cuenta los dominios comprometidos en la paciente, el contexto clínico, teniendo en cuenta la procedencia de la paciente y dificultades para acceder al sistema de salud que había referido inicialmente, se optó por el tratamiento con rituximab en dosis de 1 gramo, dosis día 0 y día 15, y egresó el 25 de junio del Hospital Universitario Nacional. Se podrán preguntar sobre la Dapsona, que había mencionado que ofrece o ha mostrado un buen rendimiento en pacientes, sobre todo que tienen comprometido solamente el dominio cutáneo. Durante la junta, efectivamente, pues se consideró esta opción terapéutica. Sin embargo, por limitaciones administrativas y de despacho, teniendo en cuenta el uso que le da al servicio de infectología, pues a nivel nacional, para la Dapsona para el tratamiento de infecciones de importancia a nivel de salud pública, pues tiene restricción para su dispensación. Y de todas formas se hizo una averiguación con el servicio de farmacia, pero en el momento se había notificado pues que no era posible hacer el requerimiento del medicamento, por lo cual pues se desestimó esa opción terapéutica. La otra pregunta que podríamos tener es: ¿qué evidencia existe sobre la combinación de rituximab y mofetil-micofenolato, teniendo en cuenta el compromiso renal, que era otro de los dominios importantes que tenía la paciente? Y pues sobre este aspecto se han realizado varios reportes de series de casos y cohortes en los cuales se ha explorado efectivamente pues cómo se desempeña la combinación de rituximab y mofetil-micofenolato para el compromiso de nefritis renal proliferativa, y desde 2009 o antes pueden haber reportes en los cuales se menciona que la combinación puede ser una opción para los pacientes que han recaído o que han sido refractarios a otras líneas de tratamiento, a pesar de que los reportes incluyen pocos pacientes. En este, por ejemplo, se mencionaban 10 pacientes, de los cuales la mayoría presentaba una respuesta favorable después del seguimiento a 6 meses. Y evidencia nueva, pues continúa saliendo sobre el rol del rituximab como terapia adicional para los pacientes que tienen nefritis lúpica que ha sido resistente. En este caso, pues este estudio de India, que incluyó 24 pacientes, mostraba que al seguimiento a 6 meses, 91% de los pacientes presentaba una respuesta parcial o completa, a pesar de que antes pues no había respondido favorablemente a otras terapias. Además, cuando se compara el rituximab con las otras opciones de tratamiento, teniendo en cuenta pues que los estudios cabeza a cabeza no son frecuentes, este metaanálisis en red, por ejemplo, publicado en 2022, comparó el rendimiento del rituximab, del tacrolimus, de la ciclofosfamida y del mofetil-micofenolato con desenlaces de respuesta completa, parcial, respuesta general y desenlaces de seguridad como la presencia de infecciones, y nos muestra que en comparación con las otras opciones, tacrolimus, mofetil-micofenolato y ciclofosfamida, estas tablas pues se interpretan en el sentido de que si el número es mayor a 1, favorece la opción que está superior en la columna, y si es inferior a 1, favorece la que está lateral. Y lo que les muestro es que, teniendo en cuenta el desenlace de respuesta completa, el rituximab mostraba iguales o resultados comparables con el tacrolimus, una tendencia a ser incluso superior que el mofetil-micofenolato y que la ciclofosfamida. En cuanto a la respuesta parcial, no habían realmente diferencias, con un intervalo de confianza que cruzaba la unidad. Y en cuanto a la respuesta general, tampoco se encontraban diferencias en cuanto al rendimiento. Y en cuanto a la seguridad, pues también se mostraba que el rituximab era una opción que no se asociaba o se mostraba con relación con el desarrollo de más infecciones. Durante el seguimiento ambulatorio de esta paciente,
se obtuvo el reporte de patología de piel que se había tomado durante la hospitalización. Este es un corte de teñido con hematoxilina eosina con un aumento 40X, en el cual se ve una leve hiperkeratosis, una capa de epidermis que está separada por el espacio de una ampolla y que está además albergando múltiples polimorfonucleares sobre las papilas que se han perdido parcialmente en su forma, y adicionalmente en otros cortes se describía la presencia de exocitosis de los neutrófilos con una alteración de la interfase vacuolar. Siendo esto para el servicio de patología, pues muy sugestivo de un lupus eritematoso ampolloso, que fue la consideración diagnóstica que se puso en el reporte final. Teniendo en cuenta entonces la presentación clínica de la paciente con la ubicación de las lesiones tensas, no flácidas, distribuidas de forma generalizada y no en en regiones expuestas a trauma o en superficies extensoras, y la no presencia pues de eosinófilos a nivel de el compromiso cutáneo, pues hacía menos probable el pemfigoide ampolloso, y pues la asociación clínica con el compromiso renal, hematológico y seroso que tenía la paciente, pues se consideró que la opción diagnóstica que teníamos pues se había confirmado de un lupus eritematoso sistémico ampolloso. La ausencia de relación con medicamentos, las ampollas flácidas, ausentes, pues también hacían menos probable o descartar el síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. ¿Qué tan frecuente es entonces esta condición que les había mencionado, que ya pues per se era una condición rara? En Colombia solamente se han descrito estos 4 reportes de caso, el primero en 2003, el último en 2017, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los pacientes que han sido descritos son más jóvenes que la paciente que presentamos. Han sido reportados con 19, 20 y 23 años. Se han reportado 2 casos en hombres, 2 casos en mujeres, una de ellas de ascendencia afroamericana. Y la asociación de compromiso de diferentes dominios ha sido diferente también. Incluso la temporalidad de la evolución de los síntomas es diferente. El cuadro más agudo que se ha descrito es de 2 semanas y el más largo de alrededor de 5 años de evolución, con un cuadro que era sugestivo de lesiones herpetiformes, según se describe, que eran de intermitente aparición, y por eso pues se había asociado con un tiempo largo hasta el diagnóstico. En una paciente se había realizado el diagnóstico de lupus eritematoso ampolloso de forma previa al debut con las lesiones ampollosas. Este caso incluso era una paciente que estaba embarazada y que presentó exacerbación de las lesiones luego de tener un parto prematuro. Los otros componentes o dominios que se han descrito frecuentemente son el compromiso articular, en 2 de los casos de forma aislada, y el compromiso cutáneo. Y en otros casos se ha descrito de forma aislada el compromiso cutáneo, el compromiso hematológico y un paciente con un compromiso severo que tenía compromiso articular seroso por derrame pericárdico, pulmonar por una hemorragia alveolar difusa y renal también con una nefritis lúpica clase 3. Los marcadores serológicos en estos pacientes se describe con frecuencia la positividad de anti-DNA. 3 de estos 4 pacientes tenían positividad. Además, se describe con frecuencia positividad de anti-SM, anti-RNP, como en el caso de nuestra paciente. Y en algunos casos menos diferentes, perdón, se describe la positividad de anti-RO, como otros marcadores que pueden estar presentes en estos pacientes. Las opciones terapéuticas que se han descrito en estos reportes incluyen glucocorticoides en todos los casos. Este primer caso resolvió afortunadamente solo con azatioprina. Sin embargo, en otros casos se ha reportado el uso además de cloroquina, de ciclofosfamida. Este es el caso que presentó el desarrollo de las lesiones ampollosas después de 2 semanas de la aplicación de la ciclofosfamida, y posteriormente resolvió los síntomas cutáneos con el inicio de Dapsona. Y además, pues también hay otros casos en los que se ha usado también ciclofosfamida sin respuesta, azatioprina, cloroquina, terapia de recambio plasmático y Dapsona de forma concomitante con posterior resolución de los síntomas cutáneos. Y de forma más reciente, en este reporte que se realizó en Barranquilla, las opciones terapéuticas que se contemplaron o se usaron en el caso fueron los glucocorticoides, la hidroxicloroquina, la azatioprina, el belimumab, y posterior a eso, pues mejoró clínicamente. En el control ambulatorio, nuestra paciente fue vista por última vez de forma ambulatoria
a inicios de septiembre se confirmó que había recibido las 2 dosis de rituximab y había tenido una evolución favorable desde el punto de vista cutáneo. Además, tenía un resultado de una proteinuria en 24 horas con una respuesta completa, 0,2 en 24 horas. La creatinina se normalizó en 0,67 y estaba recibiendo prednisolona una dosis de 30 miligramos al día y mofetil-micofenolato en 3 gramos al día. Ya para terminar, como mensajes finales, tenemos que el lupus eritematoso sistémico ampolloso es una manifestación muy frecuente, pero se presenta. Tenemos 4 casos previamente reportados en nuestro país. El rituximab, como en el caso de esta paciente y de otros reportes de caso, pues se muestra como una opción útil en el manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico ampolloso y además con múltiples dominios comprometidos y que nunca hay que olvidar que el trabajo en equipo con medicina interna, dermatología, patología, reumatología y nefrología, pues es crucial para el abordaje ideal de estos pacientes que no son frecuentes y que además son un reto diagnóstico y terapéutico. Finalmente, los quiero dejar con esta frase que se le atribuye a Claude Bernard, que hace referencia al rol del médico, sobre todo en las condiciones que trata y ve el servicio de reumatología, pues siendo enfermedades crónicas la mayoría, y que el rol del médico es curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, pero esto va a depender pues del conocimiento que tenga el médico y para poder ayudar a esos pacientes que se presentan con condiciones que no son vistas de forma usual, hay que conocer lo infrecuente para poder pues brindarles lo mejor de nuestro servicio a estos pacientes. Muchas gracias por la atención. Em, este es el código QR por si alguno de pronto quiere tener acceso a las diapositivas. Quedo atento a las preguntas y a los comentarios. Muy amables a todos. Quiero agradecer especialmente al grupo de docentes del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Nacional que estuvieron pendientes y apoyaron pues el desarrollo del caso y la presentación. Igualmente el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Nacional y pues a la paciente que, como había indicado, de muy buen ánimo, pues estuvo de acuerdo con la presentación de este caso en este contexto. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias a ti. Muy buen caso. Creo que, pues, evidentemente, creo que es una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos al enfrentarnos a pacientes con enfermedad cutánea, que creo que, pues, es uno de los retos diagnósticos que personalmente me parece que siempre nos traen como muchas dificultades y, por supuesto, como lo mostraste, pues, generó una necesidad de una intervención, pues, multidisciplinaria. Hubo necesidad de involucrar varios servicios, inclusive biopsias juntas y demás para pues llegar finalmente a un diagnóstico que pues es muy infrecuente, pero que como le decías hay que conocerlo. Muchas gracias. Vamos a, entonces a empezar con las preguntas. Ya hay una mano levantada que es de la doctora Adriana Vanegas. Adri. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, te doctora, escucho. buenas noches. Bueno, primero, pues muchas gracias por presentarnos el caso que es absolutamente representativo, interesante y que seguramente en las personas que lo vieron generó un reto, primero del diagnóstico, segundo con las complicaciones que se ven con gran frecuencia porque son pacientes que se deben tratar como quemados por la gran área de superficie corporal que están afectados y que como les pasó también y nos ha pasado cuando hemos tenido pacientes similares, muchas veces se complican con infección por estafilococo aureus y eso los lleva pues a esos estados en UCI. Solo pues quiero hacer dos comentarios como desde la experiencia, porque tenemos las mismas dificultades obviamente en todo el país con la zona. Por lo menos nosotros en el hospital, que yo recuerde, yo he visto 3 o 4 casos, dos muy dramáticos con las lesiones en mucosas que nos hacían pensar en NetLike por lupus ampolloso, ¿cierto? Como no mutuamente excluyentes, sobre todo porque comprometían mucosas con lesiones necróticas. Y eran pues muy dramáticos los casos, con alimentación pues que se necesita hacer por otra vía porque el paciente no puede, a veces dicen pues que no hay compromiso de esófago, pero tuvimos una paciente también con unas lesiones pues muy extensas y uno muchas veces ronda en ese espectro entre que sí, será que es que se está infectando, será que es un citomegalo, será que son otro tipo pues de condiciones
y nosotros inmunosuprimiéndola. Lo que dijiste claramente, realmente con ciclofosfamida no es un buen medicamento. Y pues micofenolato es muy buena elección por riñón, también por el lupus ampolloso, pero sí hemos tenido dificultades con Dapsona, pero no hay que pensar en no usarla por más que te digan que no, ¿cierto? La experiencia de nosotros, tal vez en Bogotá es diferente, no lo sé, pero para INVIMA tiene pues lepra, ¿cierto? Que es por lo que ustedes mencionaban que de pronto por esa parte no se las entregaban, pero tiene INVIMA para dermatitis herpetiforme. Entonces nosotros tenemos en vigilancia farmacológica que nos ayudan pues como y que nos piden ayuda para que no glosen esas cuencas, que es finalmente el problema. Nosotros ponemos en la justificación porque no es pues un no PBS, ¿cierto? Sino que ponemos en la justificación que se trata de una enfermedad ampollosa similar a la dermatitis herpetiforme y de esa manera hemos podido tener la Dapsona. La Dapsona depende de cómo la fabrican porque a veces son preparados magistrales, las tabletas las fabrican, acá en Medellín pues hay un laboratorio, no sé pues en otras partes del país. Nosotros por ejemplo en el hospital tenemos fácil acceso pues, a veces no tan fácil, pero hemos aprendido pues como a poderla, a podernosla llevar como con farmacia para poderla prescribir y de hecho nos la entregan el mismo día o al otro día. Y esos pacientes en 24 horas, es impresionante la respuesta clínica a la Dapsona por encima del micofenolato. Lo hemos tenido que dar pues, de concomitante con micofenolato por el compromiso pues, extracutáneo, renal, como es el caso de este paciente, y que también pues hace algo en piel. El otro comentario es cuando la paciente, por ejemplo, se nos han infectado, como la paciente que nos presentaste, hemos tenido alguna experiencia con inmunoglobulina intravenosa, que si bien pues sabemos que es una medida transitoria, cuando se han infectado nos han servido para modularlo, que la piel empiece a recuperar un poco y que esa barrera cutánea se restaure de alguna manera, pues para que no se nos vuelvan a infectar. Entonces, pues como anecdótico, porque pues como vos mismo lo mostraste, pues es de puro caso y de puro aprendizaje. Muchas gracias por compartir el caso y la revisión. Gracias, doctora. Muchas gracias, Adri, por tu comentario. Pues bien, la experiencia definitivamente pues también cuenta en estos casos con respecto a sus abordajes y bueno, pues creo que les toca es publicar a ustedes su quinto caso para que pues vayan enriqueciendo la literatura propia de nosotros. Bueno, hay otra mano levantada, el doctor Camilo Vargas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por presentar el caso. Felicitaciones. Yo creo que nosotros en reumatología pediátrica, algunos de mis colegas han tenido casos y yo en especial he tenido también casos de lupus pediátrico asociado con enfermedad ampollosa. El último caso que tuve fue una niña de 14 años y si uno ve pues los reportes de casos son adultos jóvenes o son más con tendencia a ser realmente pacientes pediátricos. Y esta niña fue un reto tan grande porque la paciente la diagnostican a los 4 meses del diagnóstico del lupus y de empezar tratamiento con hidroxicloroquina, atropina, esteroides. La paciente hace la enfermedad ampollosa severa. Tan severa que las lesiones eran tan dolorosas que la niña estaba con goteo de opiáceo para soportar el dolor que tenía tan intenso. Empezamos con el grupo de dermatología en una de las clínicas privadas aquí en Cali y nos reunimos con el patólogo, dijimos, tomemos una biopsia y se hizo la biopsia y no, eso es una enfermedad ampollosa, listo, vámonos con Dapsona, conseguimos la Dapsona, le empezamos la Dapsona, 2 semanas de Dapsona y esa vaina igual, la paciente mal, con muchas ampollas, dijimos, no, volvamos a tomar la biopsia, esta vaina tiene que tener algo adicional. Empezamos a quitar medicamentos de los que traía la paciente, volvimos a tomar una biopsia y la patóloga nos decía, vea, esta biopsia es una enfermedad ampollosa clara, puede ser un lupus ampolloso como lo hemos pensado, pero tiene algunos rasgos que me hacen pensar en que también tiene una enfermedad de respuesta a fármacos, o sea, como si fuera un mecanismo de daño frente a fármacos. Le hemos quitado la hidroxicloroquina a esta paciente, se la quitamos y le empezamos belimumab. Esta paciente a la semana era totalmente diferente.
dejaron de aparecer nuevas ampollas, empezó a sanar, empezó a mejorar el dolor. Y este es el momento, ella tiene una nefritis, también se le hizo simultáneamente en nuestra institución una biopsia renal de una nefritis clase 3. Y en este momento ella está con belimumab de mantenimiento y con micofenolato 1 gramo al día. Y con eso esa niña no volvió a tener lesiones ampollosas, está perfecta, su riñón está perfecto, pero fue un reto porque era un estrés, porque era la paciente con dolor, la paciente ampollada, nadie soportaba, o sea, la paciente y la familia no soportaba esas lesiones tan intensas. Y yo me acuerdo que yo lo puse en el chat de los reumatólogos pediatras de esas lesiones, a ver qué más se nos ocurrían y todos decíamos, bueno, sí, Dapsona, 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 los esteroides, ciclofamida, todo, pero realmente esta paciente, la patóloga nos decía, tiene un componente adicional que puede ser de origen de un efecto adverso farmacológico. Mire qué es lo que está recibiendo la paciente y lo que no necesite, quítelo, porque probablemente ahí está la causa. Entonces siempre nos quedamos con esta paciente en la duda de, realmente estamos en un lupus ampolloso que no respondió a Dapsona, porque las respuestas de Dapsona son rápidas, son las respuestas que uno ve rápidamente en el lupus ampolloso realmente. O si era una combinación de un lupus ampolloso realmente con una reacción adversa farmacológica. Es un caso muy bonito y con el patólogo y con el dermatólogo de acá de la clínica donde lo vimos, pues lo estamos estructurando para publicarlos, como tienen que hacer con este caso también. ¿Vale? Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. A propósito de lo que menciona, en Lupus hay una publicación de los casos pediátricos que se han reportado en Colombia y hasta 2020, que es la fecha del año de la publicación, habían 5 casos. Y también en comparación a lo que muestran en los pacientes adultos es que les va muy bien con Dapsona y con antimaláricos. En general tiene como un curso más benigno. Este caso que menciona pues sería diferente en ese sentido porque a los otros que habían reportado les había ido muy bien. Pero muchas gracias por el comentario, doctor. Perfecto, Cami, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya aquí podemos ir pasando también a los tutores del caso. El doctor Javier Cajas levantó la mano. Javi. Gracias, muy amables. Tenía un comentario y una pregunta. El comentario es que en referencia a lo que la doctora Adriana comentaba de que el manejo ocasionalmente es como quemados y querías que nos comentara, José, porque cirugía plástica en algún momento tuvo la intención de debridarlo. Entonces, que nos comentes respecto a este manejo, ¿no? Porque encontrábamos que quizás no era la mejor conducta. Y lo otro que me surgió la duda cuando hacías la presentación nuevamente es si encontraste algún caso en el cual la inmunoglobulina pudiera tener algún beneficio en este grupo de pacientes, porque es frecuente pues que se encuentren con infecciones concurrentes por el problema cutáneo. Gracias. Gracias, profe, por los puntos a caer en cuenta. De hecho, sí, digamos que en general, por el extenso compromiso cutáneo y la extensión de las lesiones, digamos que en general hay algunas medidas de los grandes quemados que son en común. Sin embargo, el desbridamiento no es una de ellas. Y estos pacientes, pues no se recomienda que sean llevados a desbridamiento diferente a los grandes quemados. Incluso de forma, pues digamos que contraria, los pacientes que se desbridan tienen peores desenlaces en las enfermedades ampollosas autoinmunes, por lo cual pues es una recomendación que hay que pues tener en cuenta para cuando se converse con los cirujanos plásticos de que estas enfermedades autoinmunes ampollosas no deben ser llevadas a desbridamiento porque se asocia con peores desenlaces. Sí deben ser manejadas con apósitos, con vendajes, con ocluyentes, de forma que la barrera cutánea se vea parcialmente reemplazada y se evite pues esta pérdida de líquidos y electrolíticos que se ve favorecida por la pérdida de la piel, pero el desbridamiento pues no es una conducta apropiada en los pacientes con enfermedades ampollosas autoinmunes. Y sobre la pregunta de la terapia con inmunoglobulina endovenosa, también hay reportes de algunos casos en los cuales se ha usado como opción terapéutica. Sin embargo, en los que revisé no habían tenido una respuesta pues completa. Igual se había usado otra opción terapéutica posterior como Dapsona. La terapia de recambio plasmático también se ha descrito en algunos casos
que puede ser de utilidad. Perfecto, muy bien. Bueno, hay un comentario del doctor Héctor Pérez. Yo quisiera que si quiere él abra el micrófono y nos participa también porque pues finalmente él participó como tutor del caso. Entonces, doctor Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. De hecho, por ahí creo que te sigo en Instagram con las recomendaciones de reumatología. Pero bueno, lo primero que quería resaltar es lo que dijo el doctor reumatólogo de Cali. Es esta dificultad en la diferenciación propia de las reacciones adversas a medicamentos como causantes de las ampollas, y esto es muy difícil en el momento de definir la terapia porque nosotros al hacer la revisión, al de verdad no poder utilizar la Dapsona en parte por la anemia hemolítica y no queríamos como empeorar este cuadro, y lo otro es que de verdad no pudimos conseguirla, nos pusimos a hacer la revisión de qué dábamos y de estar seguros de que el rituximab o el Beli, que nos pareció también una muy buena opción, fueran adecuados, porque en el momento en que nosotros suspendemos la respuesta B podemos aumentar la respuesta T, y de presentarse una reacción adversa a medicamento, esta sí es mediada por linfocitos T y teníamos la muy alta posibilidad de que se nos empeorara, de presentar, pues, digamos, esta confusión diagnóstica. Y lo otro es que el estafilo, como muy bien lo comentó la doctora Vanegas, se presenta mucho, entonces no deberíamos las lesiones, las ocluimos, evitamos incluir eh, apósitos que tengan sulfas, pero además de eso, tuvimos la dificultad de que el estafilo produce exfoliotoxina. Entonces, cuando tuvimos esta exacerbación que nos llevó a la UCI y dijimos, ¿por qué se empeoraron? Parte es la respuesta inflamatoria inducida por el estafilo, otra parte es el propio estafilo con su exfoliotoxina, y creo que sí, todo gira a que el patólogo está con uno, el reumatólogo está con uno, eh, el nefrólogo también, y la dificultad y la necesidad de reportar los casos y las experiencias, porque lastimosamente yo he tenido 4 casos, 2 han presentado desenlace fatal, y otros 2 no, pero no son cuadros amables de ver. Y felicito a Santiago realmente por haber hecho una exposición tan buena. Muchas gracias, profe. Gracias también por los comentarios y la discusión. Muchas gracias, doctor Pérez, por el aporte. Pues siempre es bienvenido un apoyo, definitivamente, de las especialidades afines a nosotros y que nos dan grandes luces en muchas ocasiones con casos como estos tan difíciles. Doctor Jimmy, tiene la mano levantada. Bienvenido. Buenas noches, gracias a todos por la asistencia y gracias por interesarse en el caso. Gracias a Santiago por una muy buena presentación de este caso. Y como dice la doctora Adriana, es una muy buena opción, hubiera sido Tapsona, para ver la respuesta, que en muchos casos se han reportado muy buena respuesta, pero también teníamos la duda, como dice el doctor Héctor, de la anemia hemolítica que la pudiera desencadenar o empeorar. Entonces, por eso optamos por otra opción, aunque también definitivamente en ese momento estaba pues agotada en Colombia y no le estaban dispensando. La pregunta es para el doctor Héctor, la insuficiencia cutánea en este paciente, ¿cuándo se podía haber presentado y qué se puede hacer? Porque esa es otra opción de pues tratar como quemado a un paciente así, y que pues sí, de acuerdo, no hay que hacer ningún tratamiento quirúrgico y menos desbridarlo, ¿no?
¿Cómo sería en este caso esa sospecha de insuficiencia cutánea, que también fue una opción ahí un poco complicada de tener en esta paciente, que finalmente no pasó? Gracias. Eh, Profe, muchas gracias por su pregunta. Realmente fue con cuidado intensivo. Creo que de las cositas que no contamos es que, eh, bueno, como muy bien lo dice la doctora Vanegas, quemados es en cuanto al riesgo de deshidratación y la reanimación. Entonces, nosotros, cualquier paciente con enfermedad inflamatoria, digamos, llámese aguda, qué pena, de dermatitis atópica descompensada, la psoriasis pustulosa generalizadas, los pénfigos vulgares, más que los pemfigoides ampollosos, cuando de forma aguda comprometen más del 30% de la superficie cutánea por las pérdidas transepidérmicas de agua, pues vamos a tener el riesgo pues, de una falla renal prerrenal, además de alteraciones hidroelectrolíticas, y les hacemos seguimiento cada 48 a 72 horas con electrolitos y la vigilancia de la función renal. Pero lo que no comentamos es que nos hizo un síndrome de hombre rojo a la vancomicina también, entonces nos hizo lastimosamente un choque distributivo y se nos confundió todo. Suspendimos la vancomicina, si no estoy mal, se la cambiamos por Clinda, nos comenzó a mejorar, eh, pero creo que es el conjunto de que el intensivista nos echó la mano con la adecuada evolución y el adecuado monitoreo de mientras se pasó la vancomicina, el seguimiento continuo que tuvo durante la unidad de cuidado intensivo, pero más que todo son medidas preventivas como la hidratación, además de eso, medidas oclusivas, entonces son a base de petrolatos como la vaselina, y no utilizamos antibióticos salvo que tenga signos de infección el paciente, como en este caso lo tuvimos. M- Me pregunta, y qué pena con ustedes de una vez, la doctora Diana me pregunta que si es posible tener una sobreposición lupus con pemfigoide ampolloso. Sí, doctora, sí, sí es posible, se planteó. Nosotros, lastimosamente, en el H1N no tenemos inmunistoquímica, nos toca remitirla, y la paciente pues había estado pulseada y venía con esteroides y se nos falsea muy rápidamente en piel la inmunistoquímica, la inmunofluorescencia, qué pena, la inmunofluorescencia, pero cuando tenemos esta sospecha, que es muy buena porque generalmente el pemfigoide ampolloso aparece sobre unas placas eritematosas que parecen abonosas como si fueran de urticaria, tal cual esta paciente. En la biopsia nos aparece que tiene un componente eosinofílico bastante importante, y los patólogos hay veces nos describen características como lo llaman lápidas en la ampolla, que es de, que algunos queratinocitos permanecen anclados a la membrana basal. Es como las cositas que nos pueden ayudar. Y lo otro es que el pemfigoide ampolloso afortunadamente tiende a tener una respuesta muy buena al manejo con esteroides sistémico y no tiende a ser tan refractario, pero sí, profe, sí se puede presentar la sobreposición. Súper, muchas gracias. Sí, le voy a pedir que nos ayudara con esa respuesta, que era una pregunta muy interesante y pues ya se la venía desarrollando ahí en el chat.
Bueno, no, nada más aquí una nota más felicitaciones, que una excelente revisión, un muy buen caso, que definitivamente son casos muy complejos de abordar y pues como ya lo hemos resaltado, creo que desde el inicio el manejo multidisciplinario es pues la clave de esto. No sé si existan comentarios, no veo más manos levantadas, no veo otros comentarios en el chat, entonces no sé si de parte de los tutores tengan algún otro tipo de comentario, algún mensaje final y pues por supuesto ya podemos cerrar la sesión. Doctor Jimmy está sin micrófono. Ok, muchas gracias, doctor Sebastián. Otra vez, sí, el mensaje es que pues manifestación es poco usual en el lupus eritematoso, que hay que sospechar y el diagnóstico diferencial es muy importante y hay que apoyarse interdisciplinariamente con dermatología y otras especialidades, patología, como ven, algo especializado en la biopsia también que hay que tener claro cuál puede ser la complicación y que el lupus eritematoso ampolloso es una manifestación sistemática y sistémica pues de la enfermedad que frecuentemente se puede asociar con afectación de órganos internos. Lo más frecuente es una nefritis lúpica y manifestaciones hematológicas. Es muy raro que curse solo el lupus ampolloso y es más una manifestación sistémica. El tratamiento es desafiante. Uno de los tratamientos de primera elección son los corticoides y los antimaláricos. Está como también descrito la dapsona, aunque la disponibilidad es un poco complicada y en este caso pues un poco de temor por la manifestación que había anemia hemolítica que podía empeorarla o perpetuarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que fue un excelente caso, nos deja una gran enseñanza y un gran aprendizaje y de verdad agradecerles por el interés de haber traído este caso tan llamativo.